Encantado de tenerte en este programa otra vez. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás vos, Germán? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Hace unos días leímos en esta columna, en este programa, la emotiva despedida que le hiciste a un colega economista y colega economista tuyo, colega mío periodista, Marcelo Slotoviazda, con quien pudiste compartir espacios de facultad, espacios, los primeros trabajos. Sí, tenía un enorme aprecio con él que se gestó allá lejos cuando éramos muy jóvenes, estudiantes en la facultad y compartimos la creación de un espacio político estudiantil después de la guerra de Malvinas, que bueno, fue primero recuperando el centro de estudiantes y participando de las luchas por entonces en favor de la vuelta a la democracia, ¿no? Compartimos esos momentos que fueron momentos muy intensos, muy importantes en nuestra vida de la formación profesional y personal, y ese afecto se mantuvo a lo largo del tiempo, y si bien últimamente no nos veíamos seguido, nos cruzábamos cada tanto, él me invitaba a veces a charlar en sus programas sobre los temas míos, que eran a su vez los temas de él, porque él la cuestión tributaria la tenía siempre muy presente, y era de los pocos economistas que entendía bien este tema. Así que la noticia de su muerte fue una pérdida muy sentida, me tomó muy de sorpresa. Yo estaba justo mirando televisión en ese momento cuando apareció la noticia, y fue un dolor muy grande, y lo que decía ahí, sentí que me hubiera gustado despedirme de todo, ¿no? Y bueno, no pudo ser. Entonces escribí eso a modo de despedida para... No éramos amigos, por ahí lo fuimos allá en aquel momento, compartimos muchas cosas, pero el afecto quedó intacto, y además, como te habrás dado cuenta, era un gran tipo, ¿no? Sí, que era sí. muy reconocido profesionalmente, pero también humanamente. Uh-huh. Tenía un don especial para poder transmitir conceptos muy duros, como son los de la economía, en radio y en televisión, y no es poca cosa eso. Sí, me parece que, por un lado, el hecho de que él era economista, el hecho de que él se formó como periodista en la gráfica, ¿no? Porque él empezó primero allá lejos en la primera página 12, El Periodista y otras publicaciones, y siempre me parece que en materia económica, al menos, no sé en otras, pero en materia económica el periodismo gráfico obliga a ser más riguroso, ¿no? Por ahí la radio o la televisión permiten otro juego, permiten, si se me permite el término, un poco más de llanateo, pero en la gráfica se hace más difícil porque, bueno, eso queda registrado allí, hay que después bancar las consecuencias, alguien puede refutar, y se da otro ritmo, otro nivel de debate y otras exigencias para la opinión o para la investigación. Y esa formación de la gráfica y su formación académica creo que le aportaron mucho, a su vez que la militancia política aporta mucho. Yo soy un gran defensor de cómo la militancia, cuando la militancia se entiende como un espacio también de intercambio, de debate, incluso de confrontación con otros, profesionalmente en cualquier profesión te forma, porque te obliga a tener que explicar cosas complejas, claro, de un modo sencillo, para que otros te entiendan, para que otros se puedan sumar a tu idea, para que otros puedan revisar sus propias ideas, y te obligan también a escuchar, ¿no? A escuchar el argumento del otro, a ponerlo en perspectiva respecto a tus propias ideas. Y me parece que eso hizo en Marcelo un cóctel que lo favoreció y que él lo llevó muy dignamente a lo largo de toda su vida. Hablando, recién mencionabas como el tema impositivo como una de tus especialidades en lo laboral, ¿no?
Y me estaba acordando en estas semanas de que se empieza a discutir la necesidad de un nuevo programa económico, de ver dónde se ponen las cargas para sostener la economía nacional, cómo se redistribuye la carga impositiva en este país. Me estaba acordando de algunas discusiones que teníamos sobre, bueno, de ir con los impuestos a aquellos sectores de la economía que mayor renta se apropian con menores costos de producción. Sí, a ver. En ese momento estábamos hablando de la minería puntualmente. Sí. Y de la necesidad de encontrarle salidas al cepo del pacto fiscal minero. Claro, sí. A ver, en la Argentina el tema de la reforma tributaria, para quienes nos dedicamos a esto hace muchos años, ya constituye una especie de género literario, ¿no? Es como la novela romántica o el musical negro, ¿no? Un género literario más, por ahí menos exitoso, con menos público, pero bueno, se ha escrito tanto, y en general, al menos en un sentido deseable, es decir, un sentido que vaya en la línea de lo que vos decís, un sentido donde los cambios en materia tributaria hagan justicia, es decir, hagan que paguen todos, pero pagando más los que mayor capacidad contributiva tienen y pagando menos los que menos capacidad contributiva tienen. Ese tipo de cambio lamentablemente se ven poco en la práctica, ¿no? Un caso es el que vos mencionaste, la minería, que tiene sus techos y sus limitaciones por ley y tributa muy por debajo de sus posibilidades, y entonces se generan situaciones de injusticia muy enojosas. Creo que en ese sentido Alberto ha dicho algunas cosas. Me parece imprudente entrar ahora a discutir medidas posibles, porque sobre todo hay que tener en cuenta, cuando se habla de medidas en materia tributaria, dos cuestiones. La primera es que el sistema tributario es el más potente instrumento que existe en una economía de mercado, en una economía capitalista, para redistribuir ingresos. Tanto sea para redistribuirlos de manera progresiva, es decir, redistribuirlos de los que más tienen hacia los que menos tienen, como lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el gobierno que se va, el gobierno de Macri, empezó su reforma tributaria el primer día, justamente con la eliminación y la disminución de retenciones, entre otras a la minería, y con otra serie de medidas que no dejó de hacer a lo largo del tiempo, pero siempre con un sesgo, es decir, aliviando el peso de los tributos sobre los sectores con mayor capacidad contributiva. Entonces, de ese modo, el gobierno que se va, un gobierno que usó el sistema tributario en favor de redistribuir ingresos, pero a favor de los que más tienen, descargando el peso de los impuestos sobre los consumidores y en particular sobre los sectores populares. Así que ese instrumento no puede estar al margen de ninguna política económica, porque, insisto, es el más poderoso que existe en una economía capitalista, en una economía de mercado, en una economía como las que conocemos, digamos, para poder redistribuir ingresos y favorecer a la mayoría. Y por otro lado, es un instrumento que no puede funcionar loco y aislado. Entonces, para hablar de medidas tributarias adecuadas o deseables, hay que tener en cuenta estas dos cosas: que lo que hagas va a redistribuir ingresos para un lado o para el otro, y que no puede ser una política aislada, tiene que estar en conjunto con otras, porque de lo contrario, por sí sola, pierde mucha potencia. Entonces, a la hora de pensar, de evaluar una medida, es muy importante tener en cuenta estas dos cuestiones. Y un tercer elemento que yo diría, no perder de vista, y va en la línea de lo que vos decías, que una curiosidad de nuestro sistema tributario, curiosidad dicho entre comillas, con un poco de ironía, es que a lo largo del tiempo y producto de los cambios que sí funcionaron, como decíamos antes, como los del gobierno anterior, nuestro sistema tributario perdió capacidad de captar a los sectores con mayor capacidad contributiva. Los sectores con mayor capacidad contributiva
navegan tranquilos por las aguas de la economía a salvo de el sistema tributario, y muchas veces sin que eso signifique vulnerar la ley, sencillamente porque la ley lo ampara, porque la ley le consiente un derecho, porque la ley le consiente un privilegio, porque la ley limita el poder tributario, y entonces tienen una enorme capacidad contributiva, pero tributan como si fueran una pyme o un profesional de barrio. Y eso, la verdad que es muy injusto, porque, como se ha dicho muchas veces en materia tributaria, nada más injusto que tratar igual a los desiguales, ¿no? Claro. Dice, tratemos a todos por igual. Sí, eso está muy bien en muchos sentidos, pero en materia tributaria eso es muy injusto, porque si trato por igual a los que tienen mucho y a los que tienen poco, si, para decirlo de manera bruta, le cobro los mismos impuestos, digamos 100 pesos al que gana 3 millones y al que gana 10.000, en realidad todos están pagando igual, pero la verdad que estoy siendo muy injusto, porque para el que gana 10 millones, 100 pesos no representa nada, y para el que gana 10.000, 100 pesos representa algo. Alejandro, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de hablar de eso, y en ese sentido, digo, Marcelo tenía muy clara estas cuestiones a la hora de expresarse y demás, y fíjate que sus últimos artículos, o buena parte de sus últimos artículos publicados en Gráfica y que fueron motivo de columnas en la radio, tenían que ver con eso, ¿no? Él abogaba por un mayor gravamen sobre los ricos, en particular sobre las personas físicas, ¿no? Claro. Y marcaba las inconsistencias de nuestro impuestos sobre los bienes personales. El otro día, mientras te digo esto, me acuerdo que el otro día iba manejando y delante mío de un taxi y tenía pegado en la luneta trasera un cartel que decía así: más impuestos a los ricos, viva el impuesto esloto. Y me hizo mucha gracia, porque no dije, bueno, nace una marca, el impuesto esloto, un impuesto a los ricos, y me quedó eso pensando. Me dejó pensando... Una rara avis en los taxistas de Buenos Aires, porque no todos piensan forma tan progresista. Y las veces que he tomado taxi nunca me encontré con alguien que tuviera esa capacidad de análisis, por lo menos. Tenés razón, sí, era un taxista excepcional, por eso me hizo mucha gracia y me llamó la atención, ¿no? Pero el tipo ahí lo tenía pegado en su luneta trasera. Alejandro, ¿qué país espera o va a recibir... los Fernández el día 10 de diciembre con esta herencia que le está dejando Mauricio Macri? Y va a recibir un escenario muy muy complicado, ¿no? Porque vos fijate estos últimos días, es decir, la situación que se viene acumulando la conocemos todos, es una situación de deterioro feroz. Cualquier indicador razonable de los que se usan para medir el estado de la economía es o malo o muy malo. El nivel de actividad, la inflación, el déficit fiscal, la capacidad de consumo, el empleo, la pobreza, son todos indicadores horrorosos que marcan la complejidad y el deterioro que nos deja el gobierno que se va. Pero fíjate los últimos días, interesante, decía yo, esto de cómo la transición se ve que es una transición, ¿no? Porque se anunciaron al mismo tiempo medidas que son tardías pero necesarias, como esto del cepo, ¿no? Sí. Que tiende a proteger las reservas, que es algo muy útil para evitar el desgranamiento sistemático y el sufrimiento que implica la pérdida de las reservas. Sí. Y por otro lado, en paralelo, se anuncian liberalizaciones y aumentos de precios que tienen un altísimo impacto en el deterioro de la capacidad de consumo y un impacto inflacionario que perjudica a las mayorías. Así que, contrariamente a lo que uno quería esperar, que era que el gobierno saliente no arruinara más las cosas, no empeorara más un escenario muy muy complicado que deja, algunas de las medidas que está tomando, bueno, parecen ir en un sentido deseable y otras van
en un sentido muy pernicioso, ¿no? Entonces, lamentablemente, el escenario que le va a tocar recibir al nuevo gobierno, el escenario que le va a tocar a Alberto, es un escenario complejo, donde retomar la senda del crecimiento no va a ser fácil, pero sí resulta imperioso, ¿no? Porque ninguno, y esto me parece importante subrayarlo, Herman, ninguno de los problemas que hoy tenemos, desde la deuda externa al déficit fiscal, pasando por la inflación, el desempleo, la pobreza, ninguno de los problemas que se quieran mencionar en materia económica pueden ser resueltos en este escenario recesivo. Claro. Todos esos problemas, siendo difíciles de resolver, se facilita su resolución en un escenario de crecimiento. Si no encontramos una senda de reactivación, va a ser muy difícil poder resolver cada uno de esos problemas que, insisto, siendo difíciles, se facilita su solución en el marco de una senda de crecimiento, y eso me parece que es la necesidad imperiosa, la demanda básica, inmediata, que tiene el escenario que recibe Alberto para las políticas públicas a implementar, y lo que me da tranquilidad es que Alberto sobre esto tiene claridad. Lo ha dicho de más de una forma y es consciente de que hay que salir de este esquema recesivo, hay que potenciar los ingresos, la demanda, y a partir de ahí regenerar la capacidad de consumo, traccionar la economía al alza, recuperar los puestos de trabajo, la inversión, y entonces ahí sí, bueno, todas estas cuestiones que mencionábamos antes y que son problemas, hay que ir resolviéndolas de a una con tiempo, ¿verdad? Y en ese marco se harán posibles de ser resueltas. Claro, el marco es imposible. Te adelantabas a lo que te estaba pensando preguntarte, que era el 2002, 2003, los motores de este crecimiento fueron el mercado interno, cosa que estás apuntando ahora, y la soja, la exportación de soja como generador de divisas. ¿Cuál puede ser el principal generador de divisas en este contexto actual? A ver, pero son dos cosas diferentes. La primera es recuperar la economía. El problema de la Argentina, con los dólares, lo que se llama la restricción externa, viene una vez que vos recuperaste la economía. Es una de las paradojas de la Argentina, ¿no? La Argentina, por el grado de desintegración que tiene su estructura productiva actual, cuanto más crece, cuanto más produce, más importaciones demanda, y por lo tanto demanda más dólares. Si a eso le agregás que el gobierno que se va te dejó una enorme deuda externa, además de la restricción externa para financiar los bienes intermedios, insumos y de capital que necesitas para abastecer el crecimiento, necesitas dólares para pagar la deuda. Entonces, lo primero es reactivar la economía, y ahí, digamos, en el contexto actual, lo importante es apuntar al mercado interno. El primer dinamizador tiene que ser el mercado interno, y ahí la demanda de dólares no es tan urgente, o en todo caso se puede administrar en este contexto. Vos tenés dos elementos en lo inmediato, que por un lado hay una parte del desembolso del fondo que todavía no se efectuó, 5.400 millones de dólares, y por otro lado tenés algo sobre lo cual el gobierno que se va no actuó, decidió no actuar, es más, actuó en el sentido absolutamente contrario, es que los exportadores retienen una gran cantidad de dólares y tienen derecho a hacerlo, porque los cambios que introdujo el gobierno, o entre los cambios que introdujo el gobierno, entre los muchos que introdujo, les permite un lapso amplio de tiempo, que en su principio fue 10 años, después fue 2 años, ahora lo volvió a hacer, pero hacia adelante, pero no toca lo pasado, para liquidar los dólares que obtienen por las exportaciones, ¿no? Entonces vos tenés en la Argentina una situación muy curiosa, que no es que te faltan dólares, sino que los tienen no los quieren liquidar. Entonces vos tenés que, este año que hubo cosecha récord, se exportó más que el año pasado, que hubo sequía, pero se liquidaron menos dólares que el año pasado. Un disparate. Entonces, para lo inmediato, dólares no faltan, insisto, entre el desembolso del fondo y lo que tienen retenido los exportadores, los dólares debieran estar. Y para adelante,
para adelante, como bien vos decís, difícil que se repitan las condiciones de la soja, pero hay dos cuestiones, una que para ustedes es muy importante, que es vaca muerta, y la otra es frenar el drenaje histórico que tiene la Argentina de fuga, ¿no? Porque ninguna política económica es viable si un país produce riqueza y genera excedentes y ahorros que después no traducen inversión. Si un país, como es el caso de la Argentina, genera una acumulación de capital, genera riqueza suficiente y genera ahorros suficientes para sostener un proceso de inversión y crecimiento a lo largo del tiempo, pero en vez de volcar esos ahorros al crecimiento y a la inversión, lo que hace es fugarlo, entonces ninguna política económica es viable. Si la Argentina se convierte, como parecería ser que se ha convertido durante el macrismo, en un país que exporta capitales e importa deuda, bueno, ahí no hay solución. Entonces, aun cuando se cuente con vaca muerta, es importante frenar la fuga de capitales, Herman, porque algo de lo que no hablamos mucho es que cuando estaba la soja a 500 y pico, y entonces eso favorecía un proceso de dinamización y crecimiento vía exportaciones, también había fuga de capitales, ¿eh? Sí, sí. En ese entonces la fuga de capitales no se financiaba con deuda como con Macri, se financiaba con las exportaciones, con los saldos externos favorables, pero también la había, y fue parte esa fuga de los problemas que después, cuando las cosas se empeoraron, se fueron acumulando, como la inflación y otras cosas. Entonces, tenemos un problema estructural en la Argentina que a veces se financia con saldos genuinos de las exportaciones y a veces con endeudamiento, que es la fuga de capitales, y eso es algo que hay que enfrentar seriamente en la Argentina, porque de lo contrario no hay futuro. Si vos los dólares y la riqueza que generás, en vez de traducirla en inversión en la Argentina, financiás como fuga, inversión en otras partes del mundo, y va a ser muy difícil que los argentinos tengamos un futuro de prosperidad, ¿verdad? Seguro. Así que me parece que en el mediano plazo, vaca muerta por un lado y detener la fuga de capitales son dos cuestiones sobre las cuales cada cual a su manera y cada cual con sus políticas habrá que poner el ojo muy seriamente. Seguro que sí. Alejandro, muy claro, muchas gracias por tu paciencia y tu comunicación. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima. Te mando un abrazo, hasta luego. Te mando un abrazo, hasta luego. Te mando un abrazo.